bienvenidas a este aquelarre especial de sombras oscuras, donde lo oscuro y lo paranormal cobra vida. Hoy el caldero está hirviendo porque vamos a hablar de brujas, brujería. Exacto, el lugar donde lo paranormal y lo oscuro se encuentran con un golpe de realidad. ¿Y por qué no? Con un toque de humor para no morir del susto. Imagínate una noche totalmente oscura, con un cielo completamente despejado y una gran luna que ilumina todo a tu alrededor. En un bosque completamente solo, caminando. A lo lejos escuchas cantos y risas. Te llama la atención porque piensas que puede ser alguna fogata de fiesta o un grupo de jóvenes reunidos. Te dejas guiar por este sonido. Bajan de tus oídos te indica. Cuando al voltear la cabeza logras divisar en el claro del bosque un grupo de mujeres que están bailando alrededor de una fogata, cantando en unas lenguas que no entiendes, y al mismo tiempo van danzando en forma circular alrededor de una fogata. Hoy queremos llevarlos a través del tiempo, entre calderos, hechizos y tragedias. Estaremos hablando de lo que es una bruja, las cacerías más injustas de nuestra historia y los aquelarres más famosos que marcaron y dejaron huellas en la historia. Por eso prepárense, porque este capítulo está cargado de historias, hechizos y tragedias. Bienvenidos y bienvenidas a este aquelarre especial de sombras oscuras, donde lo oscuro y lo paranormal cobran vida. Hoy el caldero está hirviendo porque vamos a hablar de brujas, brujería y todo lo que rodea este fascinante y aterrador mundo. Hablaremos del miedo que las rodea, las vidas de las brujas más famosas y las razones por las cuales su poder fue tan temido y satanizado. Así que ajusten sus escobas, agarren sus sombreros, porque este capítulo será un vuelo por historias reales. Y no olvides, cierra la puerta, apaga las luces y deja que entren las sombras oscuras. Sombras oscuras, el sábado de las brujas. La noche se retuerce, el bosque respira, algo oscuro se acerca. Es la noche del sábado, donde las brujas se reúnen. Sus siluetas, retorcidas por la hoguera, danzan con furia demoníaca. El aire se espesa, cargado de un hedor extraño, hierbas, sangre, miedo. Los cánticos guturales invocan a seres innombrables. Un macho cabrío, ojos rojos como brasas, preside el aquelarre. Es el diablo en persona, que recibe ofrendas y juramentos blasfemos. Se bebe vino, se baila hasta el delirio, se consume la carne prohibida, la tierra tiembla con cada invocación. Los árboles se agitan, como si la misma naturaleza se rebelara ante tal abominación. El sabbat es un aquelarre de horrores, un pacto con la oscuridad que mancha el alma para siempre. Arranquemos por el principio. ¿Sabías que las brujas no siempre fueron vistas como algo maligno, algo de la oscuridad? No lo sabía. En culturas como la egipcia, las mujeres con conocimientos mágicos eran consideradas sabias, casi sacerdotisas. De hecho, hay registros de hechiceras egipcias que practicaban magia para proteger a los faraones y curar enfermedades. Pero no todo era blanco o negro, porque también a casi todas estas se le temía. Habían historias de maldiciones y poderes oscuros, ya que se consideraban intermedias entre los dioses y los seres vivos. El antiguo Egipto, tierra de faraones y pirámides, también fue un lugar donde floreció la magia. Los egipcios creían en el poder de Heka, una fuerza que impregnaba el universo. Los practicantes hábiles, a menudo sacerdotes o escribas, podían acceder a este poder. Usaban hechizos para curar, proteger e incluso para influir en las inundaciones del Nilo. Los amuletos, objetos imbuidos de poder mágico, eran comunes. La gente los usaba para la buena suerte o para protegerse del mal. Las maldiciones también jugaron un papel en la magia egipcia. Los enemigos podían ser atacados con hechizos para traerles desgracia o enfermedad. Estas prácticas revelan una profunda creencia en lo sobrenatural. La magia estaba entretejida en el tejido de la vida diaria, ofreciendo esperanza, protección y una forma de influir en el mundo que les rodeaba. Era un sistema complejo con rituales, encantamientos y un profundo respeto por las fuerzas invisibles que moldeaban sus vidas. Ahora podemos frotar la bola de cristal para que podamos avanzar y mirar hacia la Grecia antigua. Los antiguos griegos, conocidos por su mitología y filosofía, también tenían un lugar para la magia. Sus historias están llenas de hechiceras y encantadoras que ejercen un poder sobrenatural. Circe, una figura parecida a una diosa, podía transformar a los hombres en animales con sus pociones. Medea, una hábil hechicera,
usó su conocimiento de hierbas y hechizos para ayudar a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Estos cuentos, aunque fantásticos, reflejan la antigua fascinación griega por la magia. Si bien la magia era una fuente de asombro, también se veía con recelo. Aquellos que la ejercían, especialmente las mujeres, a menudo eran temidos. La línea entre la magia y la religión podía ser borrosa, con oráculos y videntes que ofrecían visiones del futuro, utilizando la adivinación y los rituales. Estas dos tienen tanto renombre que hasta paneos en series de televisión han tenido. Aunque para mí Medea es leyenda porque por sus conocimientos en venenos y hechizos que utilizó para vengarse de todos los que la traicionaron, le dio renombre. Historias como estas nos muestran cómo las brujas eran vistas como figuras de poder, sabiduría, de mucho respeto y al mismo tiempo temidas. En la antigüedad, lo que hoy llamamos brujas eran llamadas sabias y sacerdotisas, curanderas, mujeres que conocían de plantas, los ciclos de la luna y el cuerpo humano. Pero como todo en la historia, llegó un punto en el que estos conocimientos se convirtieron en un problema para ciertas instituciones, como la llegada del cristianismo y la necesidad de controlar el poder de las mujeres. La narrativa cambió. Así surgió la idea de que cualquier mujer con conocimiento o poder debía estar asociada al demonio. Diste en el punto. El verdadero cambio ocurrió cuando el cristianismo empezó a dominar en Europa. Las mujeres que tenían poder o algún tipo de conocimiento importante se convirtieron en una amenaza palpante para la estructura patriarcal. Fue ahí donde comenzó la satanización de las brujas. Ya no eran sabias ni curanderas. Ahora eran hijas del diablo. Empezó la cacería de brujas. Mujeres peligrosas que, según ellos, podían convocar el demonio y desatar el caos. Avancemos a una de las etapas más oscuras de la historia, la cacería de brujas. Hablamos de Europa en el siglo XV, donde todo empieza con miedo y paranoia. En esta época Europa se convirtió en un lugar donde ser mujer era un riesgo, era un peligro constante, porque en cualquier momento podrían acusarte de bruja. Entre la ficción y la realidad, la imagen del Sabbat, tan vívida en la mente colectiva, nace del miedo. La Inquisición, con su sed de sangre, dibujó a la bruja como un monstruo, seres demoníacos que se alimentaban de niños y profanaban lo sagrado. La realidad, sin embargo, era mucho más mundana. Las brujas eran a menudo mujeres independientes, curanderas, parteras. Su conocimiento de hierbas y pócimas las hacía sospechosas a ojos de la Iglesia. Los juicios por brujería, alimentados por la superstición y la histeria colectiva, condenaron a miles a la hoguera, mujeres inocentes, acusadas por vecinos resentidos o por el simple hecho de ser diferentes. La imagen del Sabbat, aunque fantasiosa, refleja el terror que se apoderó de Europa durante siglos, un recordatorio de la facilidad con la que el miedo puede distorsionar la realidad y convertir al prójimo en enemigo. Imagínate esto, si una mujer destacaba muchísimo, la acusaban de brujería. Si era demasiado callada también. Y para empeorar las cosas, las obligaban a señalar a otras mujeres, creando un ciclo de paranoia y terror. El famoso Maleus Maleficarius, o Martillo de Bruja, publicado en 1487, fue una especie de manual para identificar y juzgar a las brujas. Según este libro, una mujer podía ser bruja si tenía una marca de nacimiento en su cuerpo, si era independiente o incluso si era demasiado atractiva. Técnicamente no se podía vivir en esa época. Técnicamente no, literalmente. O sea que en esa época era prácticamente imposible ser mujer, ya que cualquier motivo te convertía en una bruja. Bueno, todo esto, claro, desde una cultura machista, usando la excusa de religión y poder, porque en esa época cualquier excusa era válida para controlar a las mujeres. Una de las cosas más crueles es que muchas de las acusadas eran obligadas a confesar bajo tortura. Y no solo eso, también debían señalar a otras mujeres como lo acabas de decir tú. Y aquí es donde entra la Santa Inquisición, que se encargó de desatar un infierno en la tierra con juicios absurdos y métodos de tortura horrendos. Todo por salvar a las almas, supuestamente. Avancemos a una de las etapas más oscuras de la historia, la cacería de brujas. Hablamos de Europa en el siglo XV, donde todo empieza con miedo y paranoia. En esta época Europa se convirtió en un lugar donde ser mujer era un riesgo, era un peligro constante, porque en cualquier momento
podrían acusarte de bruja. Así es. Pueblos enteros se veían envueltos en un ciclo de acusaciones y terror. El caso de las brujas de Salem es uno de los más conocidos en 1692. Todo empezó por un grupo de niñas que afirmaban estar poseídas por el demonio y señalaron a varias mujeres del pueblo acusándolas como culpables. Al final, 20 personas fueron desuscritas de la vida por esta simple acusación. Y esto de Salem es solo la punta del iceberg. Pero para mí, en lo personal, existió otro caso que me pareció mucho más impactante. Y es el de Zugarramundi, un pueblo de España donde un grupo de mujeres fueron acusadas de brujerías y de aquelarres. Los inquisidores que estaban en esta localidad dijeron que estas mujeres volaban en escobas y que ofrecían niños al diablo. Sin embargo, lo más probable es que solo se tratara de reuniones nocturnas para compartir historias y protegerse. El miedo, la ignorancia y el poder crearon las peores tragedias de la historia. ¿Sabías que hay estimaciones de que en Europa entre 50.000 y 100.000 mujeres fueron desuscritas de este plano por acusaciones de brujería? Es una Hay, cantidad impresionante de mujeres. sí, y solo de mujeres, cabe acotar. De verdad me quedo asombrada, pero también aterrada de la cantidad de mujeres que pagaron por la ignorancia y por el poder de control. Sí, es que ellos querían somatizar a las mujeres, callarlas, y era la única forma que tenían de quitarles cualquier poder que pudiera tener la libertad de la mujer. Porque para el patriarcado la figura femenina era una amenaza desde cualquier punto de vista. Exactamente. Son la forma de que fuera sumisa, de pisotearlas, de que no tuvieran voz ni voto, no pudieran Exacto. estudiar, no se pudieran preparar. De verdad, es bastante impresionante la forma en que actuaron. Por algo está catalogado como una de las épocas más oscuras de Europa. Porque esto ocurrió prácticamente en todo el mundo porque ya lo que era el cristianismo estaba abarcando varias partes del planeta. Pero en Europa fue muy arraigado y fue muy fuerte. No llegan los números ni parecidos a lo que pasó en Latinoamérica. Por supuesto, las brujas de Salem, un caso icónico que dejó en evidencia lo absurdo que podía ser la cacería de brujas. Total. Pero no todo fue tragedia. También hay historias fascinantes como las brujas más poderosas y famosas de la historia. Hay brujas que dejaron su huella de forma poderosa y misteriosa al mismo tiempo. Exacto. Una de ellas es una de las figuras más terroríficas del folclore norteamericano. Y estamos hablando de la o las Ravenmocker. Perdón por mi mal inglés, pero bueno. Una bruja o unas brujas de la mitología Cherokee que tenían la capacidad de cambiar de su forma humana a las de un pájaro espectral. Aunque con todas las historias que he visto de estas brujas o que he leído, chocan mucho. En una de ellas hablan que le roban años a sus víctimas, independientemente de la edad o su condición física. Y en la otra historia simplemente le quitan los últimos alientos de vida y el alma a las personas que están en su lecho de muerte o incluso las personas que recién murieron y no han sido sepultadas. Por eso muchas de estas culturas tenían la costumbre de que en lo que moría una persona automáticamente buscaban de hacerle una sepultura, ya fuera cristiana o dependiendo de la religión, pero no dejarlo sin sepultura. Imagínate estar en tu cama o en una camilla a punto de irte de este plano y lo último que sientas es como una sombra negra y alada se acerca a tus oídos y te susurra mientras absorbe toda tu energía vital. Bueno, la historia de estas brujas que me estás contando, sí, no igual, pero digamos que tiene cierta similitud con los nahuales de México. Exactamente, sino que los nahuales en México generalmente son hombres. Sé que las mujeres tienen otro nombre que no se me viene ahorita a la mente, pero sí, según las historias de los nahuales, hay por lo menos una historia que yo escuché en uno de los programas donde es por generaciones y es de sangre. Entonces se lo heredan y para poder llegar a hacer ese cambio tienen que alimentarse, como por decirlo de la mejor forma, del animal al cual ellos se van a transformar, del cual van a hacer el intercambio de piel. Bueno, y como eso hay creo que infinidad de teorías, Sí. pero sí es muy parecido. Sino que estas de la mitología de Cherokee solamente tienen la capacidad de transformarse en unos cuervos o un tipo de ave espectral. Según los relatos, unos son del tamaño natural del animal y otros ya son tamaños ya de un humano, pero con su forma de pájaro espectral. Wow, debe ser interesante verlo. No, no, gracias. Entra como los nahuales. Yo me A imagino mí que sí me cuando da hacen... curiosidad. Bueno, un poquito. Yo creo que al decir que entran como los nahuales es en el sentido de, por lo menos para mí, sí, obviamente se ve como el nahual porque tiene la transformación hacia un animal, pero donde digo yo que se parece a los nahuales que no llega a ser 100% el animal, en este caso ellos lo enfatizan como espectral
Y por lo menos el nahual puede transformarse en un burro, en un perro, generalmente es en perros, pero en cualquier animal, y siempre tienen algún rasgo humanoide, generalmente es en la mirada. Suena interesante. La verdad sí suena muy interesante, pero sí me entra la curiosidad. Sí, Igual sabes que siempre sí. igual siempre me ha llamado la atención como esa cultura, la de los Cherokee. No sé, el folclore de terror norteamericano lo veo muy como la cultura de los indios, no en el mal sentido, sino como No, de no, la tribu india. no, realmente no hacia el ámbito del terror, pero me llama mucho la atención la cultura como tal. Aparte que tienen sus misticismos, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, es muy atractiva. Es que todas las culturas creo que tienen su magia y su atracción absoluta. Y si tiene terror, Totalmente. más aún. Por ejemplo, y perdonan mi casi nulo inglés, no sé si se dirá así, pero ahí vamos. Agnes Waterhouse, conocida como una de las primeras mujeres ejecutadas en Inglaterra en 1566, junto con dos mujeres más. Según los testimonios, tenía un gato llamado Satanás que le ayudaba a lanzar maldiciones. Aunque como dato extra, Alice Kettler fue la primera bruja quemada en 1374 y también es considerada la bruja más antigua de Irlanda. En la Irlanda del siglo XIV, una mujer desafió las convenciones. Alice Keitler, rica e independiente, despertó la envidia y el recelo de sus contemporáneos. Acusada de brujería, su caso se convirtió en un hito oscuro de la historia irlandesa. Se rumoreaba que Alice celebraba misas negras, que envenenaba a sus maridos y que tenía un demonio familiar. Las acusaciones, alimentadas por la codicia y el miedo, la llevaron ante un tribunal eclesiástico. A pesar de las presiones, Alice Keitler se defendió con fiereza. Su posición social y su inteligencia la protegieron de la hoguera, un destino que no corrieron sus sirvientes, acusados de complicidad. Alice desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de misterio y desafío a la autoridad. Su historia, aunque envuelta en la leyenda, se convirtió en un símbolo de la persecución que sufrieron tantas mujeres acusadas de brujería. También tenemos a la legendaria Baba Yaga, de la mitología eslava, una bruja que vivía en una cabaña con patas de pollo y era tan temida como respetada por su sabiduría. Avanzamos en el tiempo hablando de las brujas más famosas de la historia, con Marie Laveau, la más importante de Nueva Orleans, una de las ciudades de referencia por su historia de vudú y prácticas esotéricas. Esta mujer, nacida en el año 1801, se convirtió en la reina del vudú de Nueva Orleans. Construyó su reputación como líder espiritual y como una poderosa hechicera, famosa por sus conjuros, rituales, pociones e incluso capacidades sanadoras. En la serie de televisión The American Horror Story, literalmente hicieron una temporada completa de ella. Después de hablar de brujas en lo que es el continente de América y el sur de Europa, vámonos bien al norte de Europa, acá en los países nórdicos. En los países nórdicos hay unas conocidas como las Velvas, que serían estas. Las legendarias volvas y sus aquelarres. Imagínense esto, la antigua Escandinavia donde mujeres poderosas, conocidas como volvas, ejercían la magia y la profecía. Estas brujas místicas no eran solo hechiceras, eran videntes y sanadoras veneradas. Consideradas las guardianas de la sabiduría, las volvas usaban rituales, cantos y el poder de las runas para comunicarse con lo divino. Desempeñaban papeles cruciales en la sociedad vikinga, guiando a líderes y comunidades con sus visiones. Desde predecir el futuro hasta lanzar hechizos de protección, las volvas eran las guías espirituales definitivas. Su legado sigue vivo, inspirando a brujas modernas y entusiastas del folclore por igual. Así que la próxima vez que escuchen la palabra bruja, recuerden a las legendarias volvas de Escandinavia. Y por supuesto no podemos olvidarnos de los famosos aquelarres, esos rituales nocturnos que mezclaban danzas, cantos y magia. Eran vistos como el punto máximo de la brujería. Según los relatos, se llevaban a cabo en lugares apartados, con danzas, cánticos y rituales para honrar al diablo. La realidad es que muchos de estos relatos fueron inventados por los inquisidores. Hoy por hoy, Hollywood los ha exagerado bastante.
pero existen registros históricos de reuniones secretas donde las mujeres o brujas se reunían para compartir conocimiento y protegerse en tiempos de peligro. Las brujas eran libres, independientes y poseían conocimientos que los hombres no podían controlar. Por eso, satanizarlas fue lo más estratégico que pudieron utilizar para silenciarlas. Tienes la boca atascada de razón. Les daba terror que las mujeres se pudieran empoderar y digamos que tenían el poder de hacerlas callar. Era un tiempo de mucho machismo, en el cual solo los hombres podían gobernar. No podían ver a una mujer que fuera capaz de hacer cosas que ellos no. No, eso era una amenaza total y absoluta para la cultura machista y muy, muy empoderada con el patriarcado. Exactamente. Es triste, Muy triste. Pero pero aquí, fueron muchas las masacres que generaron. sí, incontables. Bueno, incontables realmente. Eran perfectamente mis dos preguntas. ¿Sabías que también existían los brujos? Sí, Y sabes que hay una gran, pero gran diferencia entre brujo y bruja. O sea, básicamente ambos utilizaban magia, sí sabían de los ciclos de la luna, hierbas y de todo lo que es la anatomía humana. Pero las mujeres siempre fueron más perseguidas. Bueno, por el simple hecho de ser que mujeres. de hecho no hay registros de cacerías de brujos, de brujas. Entraban, se supone que entraban, que era independientemente de que fuera hombre y mujer, pero siempre el acoso fue hacia la mujer. Exactamente. Fueron mínimos los casos más que brujos, ya eran magos. Ay, como dicen por ahí, en fin, la hipotenusa. Sabemos que la historia nunca fue justa con ella. Y como tú lo dijiste, satanizar a las mujeres era una estrategia para mantener a las mujeres en silencio. Y como lo dijimos, que creo que es un poquito importante aclarar, aunque existieron brujos, la persecución fue mayor hacia las mujeres, que representaban una amenaza directa hacia el esquema del patriarcado. ¿Y tú tienes alguna experiencia con brujas o ¿Qué más, brujería? qué más bruja que mi mamá? No, mira, no, mi mamá nunca le Y gusta. yo, porque siempre Ah, me dices mm, así. bueno, pues eso es otra historia íntima. Mira, mi mamá, yo creo que ella en lo personal, si la trajera a este mundo, hiciera historia porque más que el sexto sentido de una madre, siempre, mira, inclusive yo no me crié con mi hermana y desde la distancia teníamos el mismo concepto. Mi mamá tiene una, no sé cómo explicarlo, una peculiaridad para ver las cosas antes del tiempo, para saber, un instinto muy desarrollado, muy desarrollado. Y bueno, ya las historias yo me crié en un pueblo, entonces las historias de brujas era el pan de cada día. En la localidad donde yo me crié, hubo un tiempo donde muchas personas hablaron de un avistamiento de una ave muy extraña. Por lo menos mis amiguitos dicen que todos la vieron. Yo no la vi, en lo personal. Era como un pájaro muy, muy grande, pero ellos no recuerdo muy bien, pero explicaban que era un pájaro muy feo, negro, con unas patas como de pato, un pico muy grande. Todos decían que era una bruja, una señora que vivía por allá cerca que nunca te miraba cuando ella vendía hielo y no te miraba a los ojos cada vez que le hablabas ni te recibía el dinero directamente de la mano. Eso suena interesante, pero de verdad que hay cuentos que a veces los exageran y uno Sí, ya no sabe ni qué creer. Digamos que no le da el beneficio de la duda. total. Yo sí tengo varias experiencias, pero pues obviamente no voy a entrar como a extender el tema. Eso será por otro día. Pero sí te puedo decir que una de esas experiencias era que 12 en punto de la noche corrían en el techo de mi casa. Fueron varios días. Yo salí, le dije de todo, obviamente le dije malas palabras, que no las voy a repetir, y no volvió. Eso que le dije que tenía que venir a pedir sal y todo, que es lo que dicen que uno debe hacer. Pero curiosamente, por esos días, unos vecinos que eran más o menos de mi edad, que vivían, digamos que en la otra cuadra, pero de donde ellos estaban en el segundo piso, tenían mucha visibilidad hacia mi casa. Me dijeron que vieron de madrugada 3 hombres parados en el techo. Y estamos hablando de un techo en el que si tú te subes, lo dañas, te vas hacia el fondo. Wow. Sí. Esa Como es una dicen, de las muchas historias que tengo, o experiencias, bueno, como dicen, de que vuelan, vuelan. de que vuelan, vuelan. Eso sí me consta. Para terminar, les voy a dejar una pregunta
que espero que me la respondan en los comentarios. ¿Quiénes eran realmente las brujas? Eran mujeres sabias, figuras poderosas, pero también víctimas y sobre todo mujeres que se enfrentaron a siglos de miedo y opresión. Así que la próxima vez que escuches la palabra bruja, recuerda y piensa en todo lo que hay detrás, el poder, el conocimiento y la resistencia. El legado de la oscuridad. Las historias de brujas, desde los relatos terroríficos del Sabbath hasta casos reales como el de Alice Keitler, siguen fascinando y perturbando. Son un reflejo de nuestros miedos más profundos, de la lucha entre la razón y la superstición. En la actualidad, estas historias nos recuerdan la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de cuestionar los dogmas. Nos invitan a reflexionar sobre la persecución a los diferentes, a las mujeres que desafiaron las normas y pagaron un precio terrible. El legado de la oscuridad nos persigue aún, susurrando en las sombras de nuestra historia. Un recordatorio de que la ignorancia y el fanatismo pueden convertir a cualquier persona en un monstruo a los ojos de la sociedad. Jamás olvidemos que muchas de las historias que escuchamos, por relatos de los abuelos, de los amigos, en series de televisión, películas, son en realidad reflejos de los miedos de una sociedad dominada por la ignorancia y el poder. Y aunque muchas de esas historias estén llenas de tragedia, también están marcadas, como lo dijiste tú, por su resistencia y legado a la cultura popular. Y claramente no olvides de mirar por la ventana todas las noches porque nunca sabes cuándo estás echando una bruja. Visualiza en tu mente un antiguo, majestuoso y enorme castillo en las colinas de Escocia, donde la neblina nunca desaparece. Ingresas y cada paso que das dentro de la propiedad te va cubriendo un frío que te cala los huesos. Te vas obligando cada instante mentalmente a mover un pie después del otro, porque tienes todos los músculos completamente congelados. Y a este momento no sabes si es por el frío o por el terror que poco a poco sientes por verte que estás ingresando a estos oscuros y tenebrosos pasillos. En cada paso que logras dar, sientes cómo te retumba todo el cuerpo por el eco que da cada uno de tus pasos. Pero de pronto tu adrenalina se acelera al máximo cuando logras escuchar algo más que el eco de tus pasos. Una extraña melodía, una gaita que sabes que no es de esta generación, que es una gaita antigua, pero no solamente antigua. Una gaita que no proviene de este mundo. O tal vez prefieras la mansión Winchester, una casa donde las escaleras no llevan a ninguna parte y las puertas se abren al vacío, donde cada rincón parece estar diseñado para confundir a los muertos o para atrapar algo que no pertenece a este mundo. Desde los túneles malditos del castillo de Edimburgo hasta ecos de lamentos en el castillo de Drácula. En el próximo capítulo de Sombras Oscuras viajaremos por los lugares más aterradores del mundo, donde el pasado parece estar atrapado entre sus frías y oscuras paredes. Historias de fantasmas, tragedias que dejaron cicatrices en el tiempo y los testimonios de quienes han sentido presencias que no pueden explicar. ¿Te atreves a caminar con nosotros por estos lugares embrujados? Prepárate para sentir el peso de las sombras más oscuras, para escuchar las voces del pasado y descubrir que a veces las leyendas son más reales de lo que parece. Acompáñanos en Sombras Oscuras y déjate envolver por el misterio de las casas y castillos más aterradores del mundo. Cuando las luces se apagan, las historias apenas comienzan. Desde países escandinavos les habló Joe. Y desde Colombia les habló Carla. Y no Y no olviden, olvide, cuidado con las sombras oscuras. tac. La ventana. No me acuerdo. Y los aquelarres más y los aquelarres más Los y los aquelarres. aquel Ay, Santa Ley. no escucho, se verdad cagado la risa. ¿Qué? Es que pareces comercial. Él me dice, suena como un Venta de comercial, crema para el dolor. pero Tengo mi varita mágica. ay, huevo. Qué forzado tu comentario. ¿Qué digo? Suena interesante. Las pedorras.
donde podemos ver que tienen la hechicera renombre. No sé qué estoy diciendo. Ay, huevo pelado. Historias como, Para adentro. historias como para la estructura patriarcal, Se me fue esta huevonada, se me va a notar la trasquilada. voy. El famoso. Bueno, si se pega, Y es que me siento tan sola. Podría jurar. Escucho el hermoso ventilador. Ahora se te volteó. espérate, ay, no, mi hijo de pucha. No me hagas voltear, como lo... Y dejamos de llamarnos sombras oscuras y los con problemas técnicos. Oscuridad total. Cargo. Me está pelando el culo. Se me pegué. ¡Silencio! Una comilla. En una comilla. En una comilla, yo estoy en una coma. Y tú, en un punto y seguido. Ah, Los bloopers. ah. Dice con patas de pollo. Ya, déjame. No te digas malvagina. Por ahí La estaba real. volándote. Estaba volando un grillo atrás tuyo. Qué poca mierda. Y se te Pero paró a un no. lado y se y de todo lo que es la anatomía. No me acuerdo. La. Estúpida, me robaste mi diálogo. Ok. A ver, ¿qué hago? Acompáñanos. Ay, perdón, Carlos. Yo dije ya y me volteé. Ajá. Corten. Corte. Y desde Colombia. Ay, ¡Qué buena! ¡Otra vez! Voz de perra sexy. ajá, y después. Porque me quedaste al revés. ¿Qué es esto? Para el otro lado. Y vuelve y se voltea. Imagina esto. Quedó horrible, ¿cierto? Esta historia continuará.